Listo. Eh, Creo que finalmente el conejo desapareció. Vuelvo a mi trípode improvisado. Ahora más tarde le hacemos una toma al trípode. Gracias por permanecer. Em, Les decía que, que cada cosa que hacemos en nuestra vida diaria, cada cosa que consumimos, cada cosa que decidimos actualizar, rápidamente se va a volver un residuo. Mm, y hay algo interesante, y es que nosotros como Colombia, nosotros como lugares que vivimos cercano a lo rural, nosotros que todavía acudimos a un tema que se llama la tienda de barrio, que se llama el supermercado, eh, juiciosamente echamos dentro de nuestro canasta, dentro de nuestra bolsa, productos. Voy a tomar un ejemplo simple. Vamos y le compramos al agricultor eh, la docena de, de uchuvas que curiosamente vienen envueltas en un paquito llamado mallita, y esa mallita es plástica, y ya lo vimos esta mañana en la cantidad de agua que se requiere para hacerlo. Eh, Llegamos a la casa, le quitamos los capachos a la uchuva y empezamos a hacer nuestra mermelada. Y al hacer nuestra mermelada, entonces hemos visto que de esos 250 gramos de chuvas que compramos, ahora ya tenemos como solamente 180 gramos de fruta, y los otros 70 se volvieron residuos. Mm, pues esos residuos van a parar en el lugar más escondido, preferiblemente de la cocina. Es habitual que normalmente el chuk de, de donde yo guardo, si vivo en un condominio, sea el lugar olvidado, es la basura. En los barrios con cierto estrato, los residuos los recogen preferiblemente en la noche, en altas horas de la madrugada. Todo porque realmente el manejo que les damos a la basura causa vergüenza. Mm, Y la intención del día de hoy es que dejémonos de avergonzar por una condición humana. Es decir, los residuos hacen parte de nosotros como seres humanos. Y, y nuevamente el mensaje de la captura, de la obtención, de la asimilación de la conciencia tiene que darse. Entonces, mmm, tengo que estar sintiendo que tengo que ser mejor ser humano, pero entonces pienso en que no debo por qué llevar residuos a mi casa. Mm, Hay un ejemplo bastante interesante, y es cuando compramos por encargo, porque siempre hay un olvido, dispositivos sanitarios femeninos. Y entonces nos mandan a nosotros, los dueños de casa. No sé si el contraluz está fuerte en la cámara, voy a revisarlo. Eh, y tengo que ir entonces a la droguería. Entonces yo voy a hacerle el favor a mi pareja, y entonces voy a comprar los dispositivos que por olvido no los tenemos. Y, y hay una actitud casi que de malhechor, porque pregunto a escondidas y le digo al señor de la farmacia, ¿será que me vende unos dispositivos sanitarios? Y los dispositivos sanitarios entonces como que fuera un expendio ilegal, entonces me lo envuelven en una hoja de papel, y esa hoja de papel dentro de una bolsa plástica, y salgo yo casi que a hurtadillas, y cuando voy pasando mi vecino se da cuenta y me dice, estaba comprando dispositivos sanitarios. Pero más aún, los dispositivos que ahora están en una bolsa de plástico, envueltos en un papel, vienen en una envoltura. Y esa envoltura cobija
dispositivos individuales, que cada uno viene en una bolsa. Están diseñados de esa manera porque tienen que ser higiénicamente seguros. La pregunta es, ¿yo necesitaba una envoltura de papel y una bolsa plástica adicional al dispositivo sanitario? No. Entonces, ¿para qué lleva basura a su casa? Con esa, digamos que casi anécdota personal, que muchos de los que estamos aquí la hemos vivido, podríamos empezar a hacer las reflexiones de cuando vamos al mercado, de cuando vamos de compras. Y después de ir de compras, empezamos a separar lo que realmente hemos comprado y de los empaques. Y empezamos a encontrar gigantescas montañas. Nuestros residuos, por muchísimos estudios que hemos hecho, los residuos típicos de una casa como la suya o como la mía, pues están compuestos de dos grandes cosas. Bueno, realmente de tres grandes cosas. La primera cosa es aquellas cosas higiénicas que están normalmente en un lugar definido que se llama el baño. Y entonces en el baño están unos residuos que merecen un tratamiento suficientemente adecuado. Para ellos solamente hay, digamos que en este momento no hemos creado una cosa diferente, y es la disposición segura en un relleno sanitario. Aparece otra fracción que fácilmente puede ser el 40% y corresponde a todos los empaques y todos los plásticos que de una u otra manera fueron a parar allá. ¿Por qué? Porque ahora todo está envuelto. Hacer un paréntesis importante y recordar que en este momento, en la primera fracción, es decir, en esos sanitarios, debería estar contenido el tapabocas que usamos en la calle. Debería estar contenido, si es que usamos los guantes desechables que utilizamos para algún evento particular, deberían estar allá, por su connotación de bioseguro. Volvemos a la otra fracción, que es la parte de los plásticos, y entonces aparece la botella de esta mañana, la botella de agua, la botella de gaseosa, porque nadie necesita tantas botellas de plástico en la casa. Pero si diariamente consumes una botella de agua y si diariamente consumes una gaseosa, diariamente estás comprando una botella. Esa botella, ¿a dónde va a parar? En el mejor de los casos le quitamos la tapita y la guardamos para tantos programas y proyectos de residuos que hay, para ayudar a los niños con cáncer, con niños con problemas renales, porque existen fundaciones que lo hacen de esa manera, porque ya entendimos que la tapa plástica consume una gigantesca cantidad de agua, y eso significa una cantidad de energía. Luego tiene un valor interesante, un valor bastante significativo dentro de la botella. Todos los empaques y todas esas cosas importantísimas, como el empaque de los Pringles de esta mañana, de las papas súper precocidas, todo eso va a parar a esa caneca. Bien, pero nos queda una fracción importante. Los porcentajes no varían mucho entre ciudades grandes y entre pequeñas poblaciones, y corresponde más o menos a un 50%. Es decir, los residuos que generamos nosotros en la casa, la mitad de los residuos que generamos corresponden a elementos orgánicos. Elementos orgánicos que, si no están bien tratados, son fuente del desarrollo de las vidas, son fuente del desarrollo de unas vidas que normalmente no nos convienen. El ejemplo típico de la molestia que puede causar un proceso de degradación es el banano que tiene ahorita encima de la nevera. Ese banano que ya se pasó de color amarillo a oscuro, a café oscuro. Y entonces empezaron a aparecer esos mosquitos pequeñitos. Esos mosquitos pequeñitos que, a pesar de que yo vivo en un 9º, 10º piso, allá llegaron. Porque son la mosca del vinagre, se llama así, la Drosophila melanogaster. Y esas drosófilas viajan a donde se encuentre algo con azúcar, y el banano tiene suficiente azúcar, y por eso llegan allá. Si no fuera fuente de alimentos, no llegarían. Y entonces empezamos a tener moscas en mi apartamento, un apartamento estrato 7 con moscas, por Dios. ¿Qué hacemos con ese banano que ya está en esas condiciones? Lo arrojamos a la caneca. Pero ahí no paró el problema. Volvamos entonces a nuestra caneca típica. Y en nuestra caneca típica, entonces,
yo voy a mostrar mi caneca, que como sabía que tenía hoy taller, pues he consumido en la última semana esta caneca de basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo compro las frutas, porque aquí está incluido el café que preparé esta mañana. Aquí está. Está la cáscara del tomate, bueno, todo lo necesario para poder hacer el almuerzo, el desayuno y la comida. Entonces todo está puesto aquí. Bien, entonces vamos a pensar y vamos a respondernos lo conscientes que somos con nuestra basura. Ustedes como yo, porque es innato de nosotros, generamos la basura. Mis plásticos los reduje suficiente. Yo vivo en el sector rural, ¿cierto? Recuerden que estamos en una casa, finca que se llama Atabanza, en el municipio de Arcabuco. Nuestra vereda se llama Vereda Rupavita y estamos al lado de áreas protegidas como el Santuario de Flora y Fauna al occidente y como el Parque Regional El Valle al oriente. En ese lugar, pues lo que menos bien visto estaría serían los plásticos. ¿Qué hemos hecho con los plásticos? Los hemos guardado en una bolsa y esa bolsa dentro de otra bolsa, y cuando tenemos suficiente cantidad bajamos al casco urbano el día de la recolección y los depositamos. ¿De acuerdo? Pero como eso puede durar varios días, y cuando digo días es que fácilmente puede ser 2 semanas o 3 semanas, pues en 2 o 3 semanas esto que tengo acá, que es la otra parte de mis residuos, me va a quedar problemas serios de olores, de los mosquitos y otras cosas que pueden llegar. ¿Por qué? No porque seamos poco sanitarios, sino porque es que lo que hay aquí es comida. Y esa comida, los otros seres sí la ven viable. Los otros seres sí ven la posibilidad de alimentarse de esto, ¿cierto? Y en ese proceso causan problemas en mi casa, problemas, digamos que para los que viven conmigo o de pronto para mis visitas. Bien, ¿por qué es importante que a partir de hoy hagamos una separación correcta de esos 3 residuos? Primero, los sanitarios deben ser correctamente separados por nuestra supervivencia realmente. O sea, en tiempos de pandemia es importante que todos y cada uno de nosotros pensemos en lo primero, el autocuidado. Segundo, el cuidado de mis seres, de mis conseres que viven al lado de mi casa, en mi propio lugar de habitación. Y en tercer lugar, porque yo soy un ser social y porque participo en la comunidad. Luego mi comunidad me cuida, yo cuido a mi comunidad. Con esos 3 niveles, pues lo que yo debo hacer es tener mucho cuidado con esos residuos que de una u otra manera servirían de elementos de contagio. Entonces estoy hablando de los elementos de protección personal, los tapabocas, los guantes, si atiendo a público, las cofias, etcétera, etcétera. Eso debe tener un muy juicioso manejo. El tema de los residuos plásticos y los que digamos que no se descomponen tan fácilmente, con seguridad en nuestra localidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, existen cooperativas de recicladores. No todo se puede recuperar, es cierto, pero una buena parte se podría recuperar. Y entramos entonces a lo que normalmente causa problemas. ¿Recuerdan esta mañana cuando hicimos el café? Para los que estuvieron, para los que no estuvieron, cogimos el filtro del café, allí colocamos el café y encima colocamos tinto. Uy, no han aprendido nada, así hacen ustedes el café en la casa. Pero ¿qué pasó? Imagínense que el filtro es el botadero de basura y el café es esta basura. Y llueve. O sea, el agua que echamos ahora va a pasar por encima de toda esta materia orgánica. ¿Y a dónde va a parar? Al suelo. Y el suelo va a armar una escorrentía y esa escorrentía va a parar a mi corriente superficial, llámese mi caño, llámese mi quebrada, llámese mi río. ¿Y qué estoy haciendo? Deteriorando la calidad. Pero como eso no se descompone tan rápido, pues y ser fuente de alimento, van a llegar los mosquitos, van a llegar aves, van a llegar roedores y me van a causar un problema de otro orden. ¿Qué ocurre en nuestros municipios? Exactamente eso que les estoy contando.
¿Por qué? Porque los roedores no van detrás de los plásticos. Los roedores van detrás de donde está la fuente de comida. Entonces es impedioso que nosotros hagamos esa separación. ¿Por qué? Porque el administrador de nuestras basuras, es decir, nuestra empresa de servicios públicos, que es el responsable de este manejo, le va a quedar mucho más sencillo poder decir: estos residuos son biosanitarios si les doy el correcto manejo, estos residuos son sucintos de poder tener una recuperación vía reciclaje, que son los plásticos, los metales, pero estos otros residuos, que son los orgánicos, deben tener un manejo completamente diferente para evitar el mayor impacto. En aras de la información, el gran problema que tienen los rellenos sanitarios, los botaderos a cielo abierto, está derivado de la presencia de residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque ellos en su descomposición van a producir agua. Y esa agua funciona como el agua esta mañana del café. Es decir, va a penetrar el manto de los residuos, arrastrando con ellos todas las cantidades de sustancias, bacterias, elementos que de una u otra manera van a degradar el suelo y van a degradar el agua. Pocas bolas le hemos parado a eso. Entonces, quiero hacer una consideración general, y la consideración general es que recuerden que para que lo que era esto, que era una piña, se hubiese dado como piña, ¿cierto? Requirió que yo quitara una porción de bosque, y en esa porción de bosque establecí un cultivo de piña. Pero para tener la piña, entonces tuve que hacer una serie de operaciones sobre el suelo, ¿cierto? Y entre esas fue limpiar lo que quedaba. Es decir, si tumbé los árboles, ahora tengo que limpiar las hierbas. Y con seguridad tuve que utilizar algunos elementos químicos porque la cosa manual no funciona. ¿Listo? Una vez establecí mi piña y entonces la puse allá, necesité abonos para poner a producir mi piña. Y producir abonos significaba que tengo que producir petróleo. Significa entonces que tengo que gastar agua, significa que tengo que hacer otros impactos. Una vez hecha la piña, cosecho la piña, ¿cierto? Pero la calidad del suelo ya es diferente. Con seguridad no me va a servir para otra cosa, ¿cierto? Y entonces tengo que adecuar. ¿Cómo adecuo? Con otra porción entonces de abono. Finalmente llega la piña a mi casa, ¿cierto? Yo la corto, saco lo que tengo que sacar y lo demás son residuos. Bien. En orden, he generado impactos para producir piña. He generado impactos para cosechar piña. He generado impactos para comerme la piña. ¿Listo? ¿De dónde salieron y a dónde van a parar todas estas cosas? De nuestro entorno natural. Entonces yo saco materias primas del entorno y los residuos los pongo en el entorno. Nosotros, como seres humanos, causamos dos gigantescos impactos, tanto al comienzo de la producción de cosas como al final de la producción de cosas. ¿De acuerdo? El llamado entonces a la conciencia implica que nosotros es inevitable que produzcamos el impacto, pero ¿cómo vamos a reducir el impacto? Entonces aquí en este lugar, aparte de tener el fruto de los alimentos vegetales, es decir, nuestras frutas, nuestras verduras, tenemos una pequeña explotación ganadera de pequeños animales. Entonces tenemos conejos y tenemos cabras. Yo sé que ustedes tal vez en sus casas no tengan ni conejos ni cabras, pero eso no significa que no podamos hacer lo que hoy podemos estar brindando y compartiendo para su aplicación. Una técnica sencilla por varias razones, se llama la lombricultura. ¿Qué es eso? Es que todos estos residuos orgánicos puedan ser tratados por medio de unas lombrices que tienen ciertas características que ahorita les contamos, y que me permitan generar no un impacto, sino generar algo que se requiere para el uso de los suelos. ¿De acuerdo? Bien,
Entonces, creo que voy a girar mi cámara hacia algo que tengo aquí abajo, ¿cierto? Que es, voy a intentar aproximarlo mucho más. Y entonces aquí tenemos un lecho de lombrices. ¿Listo? Mayoritariamente es estiércol. Voy a hacer una pequeña entrada al lugar y poder exhibir lo que se encuentra en este lugar. ¿De acuerdo? Entonces estamos viendo una serie de gusanos. Gusanos que tienen anillos, por eso se llaman anélidos. Y estos gusanos fueron estudiados por allá en la década de los 50 del siglo pasado, o sea, 1950, 60. Y se estudiaron en la Universidad de California. Por las características propias de estos gusanos, de estos anélidos, se llamó lombrices rojas californianas. Y las lombrices rojas californianas que se desarrollaron, digamos que fueron objeto de ese estudio, pues tienen un nombre científico, se llama Eisenia foetia. Y entonces se utilizan para este tipo de cosas por varias razones, ¿sí? Vamos a ir revisando algunas cosas. Espero que el lente de la cámara aguante. Esto que está aquí, que es como amarillo verdoso, corresponde a una cápsula, ¿sí? Entonces, partiendo del dicho ese de que qué fue primero, si el huevo o la lombriz, entonces empecemos con el huevo. Esto realmente no es un huevo, es una cápsula, es el fruto de una lombriz. Las lombrices rojas californianas, como casi todos los anélidos que lo estoy cogiendo acá, esta es una lombriz relativamente joven, pero que en el anillo número 13 que está acá, vamos a ver una cosa que se llama el cliterio. Y el cliterio es el lugar donde se alojan los dos órganos sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que las lombrices son hermafroditas, tienen sus dos sexos, pero por su disposición, por su anatomía, no son autocopulables. ¿Eso qué significa? Que se necesita otro elemento de estos en dirección contraria para que puedan ser fértiles. Entonces, un concepto simple de solidaridad en el embarazo, diría yo que allí las dos lombrices quedaron preñadas, quedaron con los dos gametos, masculino y femenino. Como se dan cuenta, las lombrices lo primero que tienen son fotofóbicas, es decir, huyen de la luz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar voltearlas nuevamente para poder seguir contando cosas de ellas y vamos a hacerlo en otro lugar para no fastidiar a las mismas. De acuerdo, listo. Entonces aquí las tenemos de nuevo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestras lombrices rojas californianas. Las tenemos en edades adultas sexuales, ¿cierto? Y tenemos muchas cápsulas. De las cápsulas, que es una cosa que aprendemos en la naturaleza, y es que el tema de la procreación de las especies se da con ciertas garantías de clima, garantías de alimento, y de esa manera se garantiza la supervivencia. El único animal vivo que yo conozco realmente que puede reproducirse sin condiciones de supervivencia es el animal humano. Y entonces lo vemos reproducirse, pero no hay alimento, no hay agua, no hay comida, pero se reproduce y se reproduce. Las lombrices rojas, ¿cierto? Se reproducen muy bien si tienen una buena fuente de alimento, si tienen buena humedad y si tienen la posibilidad de tener aireado el sistema. ¿Por qué esta especie? ¿Por qué la Eisenia foetia? ¿Por qué la lombriz roja californiana para hacer este trabajo? La primera característica es que son lombrices de superficie. Es decir,
en el lugar donde estamos, que es una cama de lombrices, tenemos una profundidad aproximada de 50 centímetros. En esos 50 centímetros viven las lombrices, no necesitan ir más abajo. Entonces son lombrices que viven máximo en su profundidad en 50 centímetros. Otra característica, la otra característica es que son activas sexualmente muy jóvenes. Entonces ellas a los 40 días, que ya desaparecieron nuevamente, ellos a los 40 días son completamente fértiles, ¿sí? De un tamaño pequeño pero completamente fértiles. Otra característica de por qué las lombrices rojas californianas es su longevidad. Después de los 40 días y hay condiciones para reproducirse, cada 21 días van a copular. Es decir, que cada 21 días van a tener una cápsula. De la cápsula puede salir entonces la tercera característica, y la tercera característica es que son muy prolíferas. De cada cápsula, si hay buenas condiciones, puede salir de 1 a 11 lombricitas. Entonces, digamos que para los que les gustan las matemáticas, pueden ir haciendo ahí un modelo matemático y podrían estar pensando que si parten de 2 lombrices hoy, en un año con buenas condiciones podrían tener alrededor de más o menos 1.500.000 lombrices. ¿Sí? Bien, otra característica de por qué. Aquí encontramos una cosa interesante. ¿Sí? Quiero que observen esta. Son las 2 lombrices copulantes. ¿Sí? ¿De acuerdo? Les decía, la siguiente característica es que estas lombrices les fascina vivir como viven. Es decir, en una gran comunidad. Viven muy juntitas. Las lombrices rojas adultas pueden pesar 1 gramo. Y son muy juiciosas porque comen todo el día. Como es un tubito, ¿cierto? Un tubito. Tienen una boca y tienen un ano. ¿Listo? Entonces la comida pasará por esa boca, pasa por todo el cuerpo y eyectan su estiércol por el ano. Son capaces de consumir su peso diario porque lo hacen 24 horas al día. Ese ejercicio de estar comiendo todo el día y eyectando todo el día hace que sean máquinas vivientes de consumir materias orgánicas. De pronto ahorita se me escapan algunas de las otras características que las vamos a seguir comentando mientras estemos contando este ejercicio. Hay varios, digamos que hay varios mitos por ahí rodando. Uno de ellos tiene que ver con el alimento. Entonces estamos viendo el alimento. ¿Qué hay en este alimento? De todo. De todo lo que producimos en la cocina, ¿cierto? Entonces hay un mito urbano que dice que la cáscara de naranja mata a las lombrices. Bueno, nuevamente hago una alusión a nivel de sátira. El único animal que yo conozco que consume lo que le hace daño, sabiendo que le hace daño, se llama el humano. ¿Sí? Por eso en nuestras ferias y fiestas decimos, si nos vamos a morir, vayámonos enfermando. Pues eso no lo plantean los animales que son un poco más pilos en el tema de la digestión. ¿Qué pasa si en nuestra cama de lombrices llega cáscaras de naranja? Definitivamente el ácido de la naranja o de los cítricos van a afectar la piel. Y si estos animales se afectan de piel, pues van a morir. Evidentemente los sensores que tiene la lombriz hacen que si detectan un medio agresivo que podría ser el ácido, pues ellas simplemente se alejan. ¿Qué le va a pasar a la cáscara de naranja? En este lugar que estamos viendo hay tantas y tantas bacterias que son las bacterias las primeras en colonizar la cáscara de naranja. Las bacterias entonces van a hacer el trabajo juicioso de neutralizar el ácido, y una vez neutralicen el ácido,
será comida de lombriz. ¿Qué quiere decir esto? Que las cáscaras de naranja no matan a los lombrices si no son la comida única que tienen. Luego, ustedes no monten en un lombricultivo si solamente el alimento va a ser cáscaras de naranja. Otro mito. El mito es que las lombrices se comen todo. Las lombrices de tierra se comen todo. No, las lombrices de tierra, en palabras castizas, solamente comen muerto. ¿Sí? Todo aquello que no se pueda reproducir, se lo van a comer. Un ejemplo típico que usamos en este lugar es que usamos el lecho de las lombrices como un germinador. Entonces, en días pasados, fuimos y recolectamos unos tubérculos andinos, es decir, unas papas, que son papas nativas. ¿Listo? Y vinimos y hicimos el ejercicio. ¿Cuál fue el ejercicio? Depositar las papas en el lombricultivo. Esta especie que tenemos acá es una papa pepina roja, ¿cierto? Y la tenemos en estas condiciones, ¿sí? Completamente bretonada, está suficientemente enraizada y la próxima semana irán a parar al surco. ¿Listo? Entonces, esta es la verificación de la muerte de un mito. Las lombrices no se comen las raíces si la planta está viva. ¿De acuerdo? De esa misma manera, como tenemos papas, tenemos calabazas, ¿cierto? Calabazas que están en pleno proceso de formación. ¿De acuerdo? Hay cosas que definitivamente sí no comen las lombrices. ¿Y qué no comen las lombrices? A las lombrices no les gusta mucho este elemento que está aquí, que me lo encontré. ¿Sí? Se demoran muchísimo. Es una pepa, una semilla de mango. No se la comen fácilmente y dura mucho tiempo. Ahorita cuando entremos al proceso de cómo se hace la lombricultura, nos vamos a dar cuenta que lo que necesitamos, como les decía esta mañana, es tiempo. Entonces pues simplemente la sacamos de una cama y la volvemos a poner a la otra, y en algún momento va a terminar degradándose como corresponde. ¿Cómo hacemos para que podamos ser efectivos en el tema de la lombricultura? Para lugares en los que tenemos espacio, pues fácilmente contamos con este lugar. ¿Sí? Es un lugar de 4 metros de largo, 1 metro de ancho, 50 centímetros de profundo, en el que fácilmente pueden caber hasta 2 toneladas de residuos. Necesitamos lombrices, y entonces respondo un comentario, una pregunta que me hacían, que era cómo y en dónde se consiguen las lombrices. Existen hoy en día, digamos que la Encenia foetia, la roja californiana, no es que sea de California, insisto, es una lombriz que es un anélido que está alrededor del mundo. Y si ustedes tienen acceso a un sector rural en el que puedan hacer una calicata, ¿qué es eso? Un hueco de 40 por 40 por 40 y llenarlo de residuos, dejarlo tapadito y esperar unos días, con seguridad ese lugar les va a permitir capturar entonces las lombrices. Por gracias de los dioses, entonces está empezando a llover. Arcabuco se caracteriza por eso. Vamos a acelerarlo un poquito aquí en el campo, pero vamos a dar una alternativa. ¿Cómo y en dónde se pueden tener las lombrices rojas californianas? Las lombrices rojas californianas pueden estar en el patio de la casa. Acabo de pasar por una chatarrería, ¿sí? Un lugar donde venden materiales de desecho. No estoy en contra del consumo de las bebidas espirituosas, ¿cierto? Y la cerveza. Pero, pues estas canastas con seguridad vinieron a ser parte de los residuos, porque los materiales que contenían, es decir, el envase de la cerveza, desapareció. Entonces, esto es, digamos que, funcional cuando la canasta tiene botellas. Pero cuando no hay botellas, la canasta es residuo.
Entonces, una canasta como esta, que nuevamente no estoy haciendo la propaganda, hace parte entonces de los resultados de nuestra actividad humana, ¿cierto? Y fue a parar en la chatarrería. Hoy pagué por ello, hoy, diciembre 19 del año 2020, un empaque como este me costó 3.000 pesos. ¿Listo? Bien, como se darán cuenta, tiene aproximadamente 50 centímetros por 40 por 30. ¿Listo? Y aquí está mi basura orgánica, es decir, mis residuos biofermentales de toda una semana. Como se darán cuenta, esto cabe como 3 veces en esta canasta. Quiere decir que esta canasta me podría estar recibiendo los residuos de más o menos 3 semanas. ¿Listo? Ahorita mismo, cuando vayamos terminando el video, para redondear la pregunta de dónde y cómo se consiguen las lombrices, voy a dar mi contacto. Y entendiendo que estamos haciendo algo que se llama la conciencia, y entonces si usted realmente quiere desarrollar un proyecto de lombricultura, le voy a facilitar de 1 a 3 kilos de lombrices. Con 1 o 3 kilos de lombrices, que son aproximadamente unas 10.000 lombrices, podríamos estar pensando, perdón, unas 3.000 lombrices, podríamos estar pensando que esas 3.000 lombrices se le van a reproducir porque usted las va a cuidar muy bien, y lo que va a hacer es contar este cuento al vecino, y cuando le cuente el cuento, le cede esos 3 kilos que hoy le doy para que él también haga lombricultura. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted viene hasta mi casa y profundiza en el curso de lombricultura, viniendo a verlo de cuerpo presente con medidas de bioseguridad incluidas, podría arrancar su proyecto con un solo compromiso: que enseñe mínimo a una persona a hacer lo mismo. Volvamos entonces, se acabó la sección comercial y volvamos entonces al proceso. Y el proceso es que tengo mi caja, ¿listo? Para mayor comodidad y digamos que con cierta pericia, podría eliminar la rejilla, ¿listo? Y al eliminar la rejilla, pues me va a quedar mucho más sencillo, digamos, que acceder al fondo, ¿listo? Si no la puedo eliminar, no tengo problema, ¿cierto? Y entonces digamos que se va a desarrollar el proceso en el patio de mi casa. Entonces esta canasta va a parar al piso del patio de mi casa, que previamente tiene un plástico y que tiene una pendiente para que yo pueda recoger lo que escurra de esta canasta. ¿Listo? Ese es otro mito. Entonces paro aquí y hablo del otro mito. Eso que escurre de allá no se llama humus líquido. El humus líquido es otra cosa que más adelante les cuento. Eso se llama lixiviado. Como el tinto, ¿cierto? Como el tinto que preparamos esta mañana, así funciona. Agua que cae por acá, penetra lo que hay dentro, esos sólidos que hay dentro, y lo que sea posible de volverlo solución a través del agua, va a terminar en el fondo, y entonces lo que tenemos abajo es una cantidad de sustancias que están en proceso de degradación, que tienen un olor profundísimo a residuos, y entonces eso lo que amerita es que se recoja y se vuelva a colocar encima para seguir humectando. Bien, entonces tengo mi pendiente del piso, tengo mi plástico, sobre el plástico tengo mi canasta, y sobre esta canasta voy a colocar mis residuos. Con las lombrices que compremos, ¿cierto? Entonces, voy a hacerlo con una canasta que no tiene fondo. Mientras tanto los dejo ahí en una cámara estacionaria. Bien, esta es una canasta muy similar, es decir, tienen varias características, ¿no? Una es que el fondo es hueco, pero las paredes solamente poseen los orificios para las manos. Ese es el tipo de canasta que funciona perfecto. Esta ha sufrido
el ejercicio de quitar la rejilla. Como les decía, es para facilitar el proceso. Entonces, el proceso es sencillo. ¿Cómo arrancamos? Vamos a colocar nuestros residuos provenientes de nuestra cocina en el fondo de nuestra caneca. ¿Listo? Aquí están nuestros residuos. Bien. Como no tenemos mucho tiempo, no los hemos picado. Pero si tuviésemos tiempo y los picáramos, sería mucho más eficiente. ¿Qué ocurre? Con las lombrices donde las puedan conseguir, ¿cierto? Recuerden que hay una buena invitación. Lo que vamos a hacer es colocar nuestras lombrices en ese lugar. ¿De acuerdo? ¿Listo? O sea, las vamos a colocar allí. Y seguimos tapando con nuestros residuos. ¿Qué va a pasar? Que nuestras lombrices se van a desarrollar, ¿cierto? Como no es visible muy amistoso, podemos tomar papel periódico, por ejemplo, si estamos en el patio de la casa. Y tapamos con papel periódico. Podemos utilizar pasto recién cortado y se lo colocamos. ¿De acuerdo? ¿Eso para qué sirve? Para que cuando reguemos, porque tiene que estar con una cierta humedad, para cuando reguemos, la humedad se quede como el efecto que explicábamos hace 8 días en el bosque. Entonces todo lo que se evapora choca contra la parte del dosel de la canastilla de residuos y vuelve y se condensa. Y entonces lo mantendría fresco y lo mantendría húmedo. Las lombrices empezarán a comer, a comer, a comer, a comer. Y esto que está aquí va a empezar a desaparecer. En la medida en que yo coloque más lombrices, más rápido va a desaparecer. Entonces, puedo arrancar con unos procesos muy simples, ¿cierto? Como estos que están acá. E ir permitiéndole el tiempo para que las lombrices empiecen a multiplicar y cada vez va a ser más y más rápido. ¿Qué sigue? Entonces, lo que sigue es que voy a hacerlo con el par de canastillas que estoy feliz de haberlas comprado. Y es que tengo mi canastilla e imaginémonos que está completamente llena. ¿Sí? Como está completamente llena, allí entonces hay lombrices que están jóvenes, que están adultas, lombrices que acabaron de copular, lombrices que acabaron de colocar su cápsula. Es decir, aquí está todo el ecosistema de las lombrices. ¿Cómo sigo en mi proceso? Mi proceso va a conseguirse, va a basarse en tener otra canasta que juiciosamente casa igual. ¿Qué ocurre? Que las lombrices tienen una vía, que es ese fondo, por eso debe ser hueco. Entonces, si yo sigo llenando mi canastilla de comida, cuando en este primer recinto se acabe la comida, las lombrices empiezan a migrar, ¿cierto? Recuerden que en una casa como la mía, donde yo consumo muchos vegetales, porque sí consumo muchos vegetales y muchas verduras, me demoró 3 semanas, entre 3 semanas y un mes para tener esta cantidad de residuos. Luego, cuando yo llegué a este nivel, ha pasado un mes. Y en ese mes, la mayor cantidad de lombrices va a estar aquí. Si yo quisiera ser eficiente es que hago lo que tengo que hacer con la mínima cantidad de energía. Es decir, colóquenlo entre comillas, que viva la pereza. Entonces voy a no hacer muchas cosas. Pues soy tan juicioso que me consigo otra canastilla. Y cuando tenga otra canastilla aquí, va a pasar una cosa curiosa. Y es que esta primera va a tener 2 meses de proceso. Esta va a tener 1 mes y esta cuando esté al fondo. ¿Qué va a ocurrir cuando eso llegue al final? Que bajo esa tercera canastilla, bajo la segunda canastilla, retiro la primera, coloco la segunda de primeras, la tercera de segundas y esto que está aquí corresponde a algo maravilloso. Y ese algo maravilloso se los voy a mostrar por acá. El perro no está incluido dentro. Y es que aquí nos encontramos viendo qué ha ocurrido en los meses, ¿cierto? Tenemos entonces el fruto, eventualmente tenemos tal que cual lombriz, pero son muchísimo menos que las que tenemos en el otro lado. El fruto de la lombricultura es lo que conocemos nosotros como humus, ¿sí? Estos humus realmente son materias orgánicas
estabilizadas, que han degradado las grandes moléculas y que han liberado los elementos básicos. Es decir, aquí tenemos sales muy simples, óxidos muy simples, y ese ejercicio de... el perro no se incluye dentro de la lombricultura. Esto ha permitido entonces que podamos desarrollar agricultura realmente orgánica, como esta que estamos viendo, ¿cierto? Llevarlos como soporte alimenticio a nuestra huerta. Y el ejercicio entonces de estabilizar la materia orgánica, entonces me va a llevar a un tema de responsabilidad. Recuerden que somos responsables de nuestros residuos. O sea, sacarlos simplemente al carro recolector o no sé, dejarlo en la esquina, en el chute, en el cuarto de las basuras, creo que tiene que ir un poco más allá. Tiene que ir a la reducción real de los residuos, a la clasificación correcta de los residuos, y en ese ejercicio entonces poder llegar a decir que seríamos capaces de reducir nuestra producción de residuos cuando el 50% de lo que producimos en la casa lo estamos aprovechando, volviéndolo materia orgánica estable, que es humus, que va a parar a nuestras plantas, que va a parar a nuestra huerta orgánica, que puede ir a parar a las actividades que hacemos en el tema de la acción social, y entonces vamos y plantamos las flores y los árboles en nuestro parque. Sirve para los elementos de reproducción forestal, entonces sirve para que yo tenga en mis bolsas la posibilidad de tener especies vegetales para poder hacer restauraciones en nuestros cerros, parques, etcétera, etcétera. Hay una pregunta y dice: ¿el tipo de canastilla es importante? Ya que algunas tienen más orificios por los lados. Sí, Nicolás, la cosa es importante, porque necesitamos que nuestras lombrices tengan, digamos que solamente una vía, ¿sí? Tanto de ida como de regreso. Es decir, las lombrices, si encontraran un orificio lateral, con seguridad van a salirse de ahí. Van a salirse por ese orificio, y cada lombriz que se salga de la canastilla corre un serio riesgo de morir. Entonces sí es importante que todas las paredes de las canastillas estén completamente cerradas. Bien, ¿qué sigue dentro de lo que les estaba sugiriendo? Cuando tenemos nuestra cosecha, si es que así lo podemos plantear, es decir, cuando tenemos nuestro humus en estas condiciones, entendiendo que aquí estamos en una cama de lombrices, ¿cierto? Es que tenemos nuestro humus en estas condiciones. Entonces es importante contar con otro elemento importante, otra herramienta, y la otra herramienta es este que está aquí, ¿cierto? Bueno, este es grande porque las camas de lombrices son grandes, y corresponde a una malla, ¿cierto? Un marco de madera que tiene una malla más o menos de unos 4 o 5 milímetros. Lo que va a ocurrir acá es que cuando pase nuestro humus que tenemos en la canastilla por esta malla, se nos van a quedar aquellas cosas que las lombrices no han comido, como la nuez del durazno. Sí, eso se va a demorar un poco. Eventualmente, pues aquí sí hay piedrecitas, esas no se las comen. Pero lo que va a terminar en el fondo, voy a salir un poco más para tomar un poco, para que ustedes vean las características. Les decía yo, las lombrices comen vivo, perdón, comen muerto. Y entonces algunos de los residuos del sancocho, que están aquí hechos hueso, pues no se los ha comido la lombriz. ¿Listo? Y no se los va a comer. ¿Listo? Cuando hacemos entonces esta operación de tamizado, pues estamos separando lo que no hace parte
de la digestión de las lombrices, y al fondo va a quedar este elemento, ¿cierto? Un elemento que es esponjoso, ¿cierto? Completamente suelto y que fácilmente lo podemos integrar a nuestro cultivo, a nuestra matera, a nuestra bolsa para producir nuestros arbustos. ¿Qué hacemos con lo que no se comieron? ¿Qué hacemos con lo que quedó en la parte superior de la malla? Pues viene a parar a nuestra canastilla. Entonces ella va a funcionar, digamos que como ese primer soporte, esa primera sombra que le vamos a poner a nuestros residuos para evitar el tema de la presencia de las moscas, el tema de los olores. Eso es, digamos que el procedimiento que pudiésemos, digamos que realizar con el tema de los residuos. ¿Dónde lo podemos hacer? Entonces, en el patio de la casa, en la terraza de la casa. Importante entender que las lombrices que hacen un trabajo excepcional y lo hacen porque están diseñadas para ello. Una lombriz de 1 gramo estiradita puede medir alrededor de 8 centímetros. Los estudios han arrojado que en 8 centímetros viven cerca de 5 millones de bacterias, que eso es lo que las hace efectivas en coger un trozo una partícula de papa y volverla fracciones de sales nitrogenadas, compuestos de calcio, etc. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de bacterias. Porque el humus de la lombriz es tan rico porque tiene bacterias. Y son bacterias que sirven para degradar. Entonces, cuando yo anexo a mi suelo, estoy haciendo lo que normalmente hace un abono, y es suplir unas necesidades específicas en la nutrición, sino propiciarle vida al suelo, propiciarle la cantidad de bacterias que sirvan para fijar el nitrógeno, aquellas que puedan degradar los compuestos de azufre, los compuestos de carbono, para que se vuelvan elementos más simples y que las raíces de nuestras plantas fácilmente puedan absorber. Ese es el oficio del humus. Entonces el humus como tal no es un abono, el humus es un restaurador de suelos, es un acondicionador de suelos, porque en la medida en que hay bacterias en el suelo, ellas empiezan a regular todo lo que existe en ese suelo. Y de esa manera entonces tendríamos unos suelos más dinámicos biológicamente, más estables químicamente y con unas características excepcionales de drenaje, porque como se dieron cuenta, el humus, después de haber sido cernido, es un material suficientemente poroso que permite tanto el flujo del agua como el flujo del aire, y haríamos entonces que nuestro suelo fuera un hábitat excepcional para cultivar vida, para cultivar nuestros alimentos, para cultivar nuestras plantas ornamentales, para cultivar nuestras plantas forestales. Digamos que esta es un recorrido muy rápido por el tema, y no sé si en este momento podemos hacer una ronda de preguntas. Espero que hoy y ahora hagan muchas preguntas para poder hacer, digamos que no solo más entretenido este espacio, sino hacerlo, digamos que más rico en los conocimientos que podamos practicar en cada uno de nuestros lugares. Entonces dejo abierto el chat para que por favor coloquen ustedes sus comentarios y sus preguntas. Gracias por esa pregunta. En caso de que yo no pueda, digamos, conseguir esas canastillas que estoy viendo ahora, ¿cierto? O estas de acá, existe un material interesante que se llama geotextil.
que es exactamente con lo que están construidas las camas que tenemos aquí. Aquí hay un trozo de geotextil, es un material que se compra en las ferreterías, se utiliza para hacer filtros de drenaje. Es un material hecho con residuos de petróleo, pero es inerte. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo cojo y lo froto, etcétera, 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 pues no me voy a impregnar de nada, de ninguna de esas sustancias. Entonces, está finamente tejido, es una malla bastante compleja, entonces no se deshilacha, no se rasga, pero permite el flujo de aire y de agua. Las camas que ustedes están viendo tienen de uso aproximado de 10 años y siguen funcionando como tal. Es decir, sirven para contener la cantidad de residuos que hay dentro, que como les decía, una cama de estas puede soportar casi 2 toneladas. Permite, como ahora lo está sucediendo, es decir, que está cayendo agua, no se sature y de esa manera no se me ahoguen las lombrices. Permite que pase el aire. Entonces, podríamos estar consiguiendo ese material que se llama geotextil en una ferretería y poder construirle algo parecido a un filtro que sirva para proteger las paredes, con el cuidado que el borde del geotextil salga por entre la unión de las canastillas. ¿Eso para qué? Para que no haya espacio entre la pared de la canastilla y el posible, digamos que la posible barrera que es el filtro. Y como se dan cuenta, es un poco más complejo. Luego ir a buscar en la chatarrería podría ser más sencillo, ¿cierto? Recuerden que estamos en plena permacultura, entonces entre menos energía gastemos, entre menos materiales gastemos, va a ser mucho más sencillo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Ok, perfecto. Gracias por la pregunta. Les decía que luego íbamos a conversar del humus líquido. Entonces, ¿qué realmente es el humus líquido? El humus líquido no se hace con residuos frescos, no se hace haciendo pasar agua por un cultivo de lombrices. El humus líquido tiene que tomar este humus, ¿cierto? Y sufrir un proceso de fermentación y luego de separación para extraer en química se llamarían ácidos húmicos y ácidos fumáricos. Y esos ácidos húmicos y fumáricos lo que permiten es el desarrollo de las raíces y permiten que el metabolismo de asimilación de los nutrientes en el suelo sea más efectivo. Ese es realmente el humus líquido. Entonces, digamos que en el mercado, 1 kilogramo de humus producido en camas como estas o en las canastillas puede tener un valor aproximado de 600 pesos el kilo. Tal vez en las floristerías sea un poco más costoso, 1000, 1500, pero 1 litro de humus líquido puede llegar a estar costando alrededor de unos 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque implica un proceso de separación físico-química que pues induce esos costos.
Bien, el ejercicio y es bien oportuno. Me pueden encontrar en el Facebook ahora que estoy haciendo estas tareas y gracias a la Casa Museo Antonio Nariño por la invitación, y entendiendo que debemos cumplir con una serie de requerimientos, con una serie de necesidades, con todo lo que nos hace y debería hacernos seres humanos, y es que deberíamos ser mejores seres humanos. Mi compromiso para con ustedes y para todos aquellos que quieran desarrollar proyectos de reducción de residuos a disposición final como este. Bienvenidos. Mis cobros son simbólicos, es decir, yo a cualquiera de ustedes le puedo compartir lo que yo sé, pero con un solo compromiso, y es que ustedes compartan lo que aprenden con otro. Y de esa manera podríamos estar haciendo una gran cadena y en corto tiempo definitivamente nuestros rellenos sanitarios terminarían siendo un poco más efectivos, pero nuestro tema de conciencia podría ser mucho más grande porque hemos sido completamente respetuosos y generosos con el entorno natural que nos brinda los alimentos, y nosotros después de tomarlos no podemos simplemente generar residuos. ¿Algún otro comentario? Pregunta. Ok. Los talleres que hemos realizado hasta el momento han tenido, digamos que una serie de retos para aquellos que nos ven, o bien sea en directo o porque están viendo la retransmisión. Y es que hagan un videoclip. Un videoclip muy corto, una cosa de 2-3 minutos, en los que nos muestren cómo pudieron desarrollar la idea, porque tal vez no lo pueden hacer tal cual lo mostramos en este taller, pero sí cómo pudieron desarrollar la idea para hacer una gestión real de sus residuos orgánicos en sus respectivos lugares. Entonces, importante, digamos que realizar este videoclip. Ana María siempre nos facilita y nos ayuda con el tema del correo al cual podemos enviar estas evidencias. Con seguridad la Casa de Antonio Nariño hará un reconocimiento a aquellos que participen activamente con el reto de enviar ese videoclip. Nos serviría mucho su participación para que este proceso que está arrancando, que comienza en estos días, pueda tener continuidad, y eso solamente es posible con la participación activa de cada uno de ustedes que observan, comparten y ponen en funcionamiento lo adquirido en este lugar. Ha empezado a llover en Arcabuco. Bueno, allí está mi soporte de cámara. Para quienes se animen, la próxima semana, les decía yo, estamos haciendo nuestro surco de papas nativas. Si alguien
nos quiere colaborar, bienvenido sea, y a cambio de su colaboración y participación podrá llevarse unas semillas de papas nativas de nuestro amado departamento Boyacá, que serán papas pepinas rojas. ¿Tenemos alguna pregunta? Mi contacto en Facebook lo pueden buscar como William Gómez, y a través de él pueden contactarme por si necesitan desarrollar alguna de estas iniciativas que hemos visto en estos 4 talleres. Mi correo electrónico cw gómez 1064 @gmail. Este es como bien lo escribe Ana María, este es nuestro último taller de biodiversidad, de bosques, agua y residuos sólidos, digamos que en un intento grande de el entorno natural es el otro. Y gracias a la Casa Antonio Nariño por la participación, por el acompañamiento, y por ser, digamos que gestor y garante de procesos que recobren la conciencia para ser mejores seres humanos, dadores de deberes y cumplidores de derechos. Gracias a todos ustedes por la participación, por la permanencia y por aguantar todas estas cosas extremadamente naturales. Gracias a todos.